Todos chicos, hoy iniciamos la cápsula número 12, ¿no? Muy bien, ¿qué vamos a hablar el día de hoy? Seguimos con la unidad número 4. Vamos a ir hablando sobre conceptos de vibración, modelos matemáticos, análisis espectral, importación del análisis espectral, un poco sobre las ventajas de uso y aplicaciones prácticas, obviamente dando una perspectiva en la importancia de la ingeniería y concepto de vibración, ¿no? Que eso ya lo hemos manejado en la cápsula pasada, pero es importante verlo de nuevo por los modelos matemáticos que vamos a estar hablando el día de hoy. ¿Vale? Vamos a iniciar de un momento, si me permiten, voy a compartirles pantalla. Que ya estamos de este lado. Muy bien. Vamos a iniciar con la cápsula número 12. Vamos a hacer una pequeña retroalimentación sobre el tema de importancia en la ingeniería. Bueno, ya hablamos que los costos y riesgos, optimización de diseño estructural, aseguración de edificaciones estructurales, ¿no? Aunque en esta parte quiero especificar que pues son movimientos oscilatorios, ¿no? Alrededor de una posición de equilibrio, pueden ser libres y forzadas, dependiendo de la presencia de fuerzas externas. ¿Por qué quería iniciar con esta parte? Porque pues es importante nosotros entender el comportamiento y repetirlo constantemente, ya que ahorita vamos a ver un poco más a las aplicaciones y dónde se acentúan regularmente, ¿no? Y la importancia, pues obviamente, pues ya la hemos estado mencionando, ¿no? Muy bien, ahora sí, vamos a los modelos matemáticos. Y en esta parte tengo muchas cosas por ahí que contarles, pero vamos a ver la definición primero. Las estructuras se modelan mediante ecuaciones diferenciales y matrices. El sistema se expresa como mx más cx más kx es igual a ft, donde se analizan masas, amortiguadores, amortiguamiento y rigidez, ventajas de la simulación donde que tenemos qué ventajas. Recordemos que, y ya hemos hablado, que todo va a un sí mismo sistema, a un software donde se hacen las simulaciones, si tenemos los cálculos exactos, ¿no? Alguna vez me tocó hacer simulaciones de modelos donde la variable era una, porque esto es importante, siempre la variable de los cambios climáticos sí o sí tiene que estar, ¿no? Y su comportamiento como su funcionalidad. Pero me llamó la atención que la variable en ese día no era el cambio climático, sino que estaban utilizando herramientas de otra marca. Muchas veces las herramientas que se utilizan en el campo laboral son italianas, la mayoría de ellas, francesas, alguna que otra americana, pero iban a empezar a utilizar materiales chinos. ¿Y por qué? Pues habían comprado, pero les habían prestado porque habían tenido alguna situación con esta maquinaria. Y era interesante porque los aparatos chinos tenían una descripción en particular. Eh, Eran menos pesados, su densidad era diferente y sus puntos de anclaje también variaban. Entonces ahí, primero nos dijeron, hagan las simulaciones, ¿no? Hagan esas simulaciones, el comportamiento. Nos dimos cuenta de dos cosas, ¿no? Es más rápido, es en menos tiempo, pero su efectividad era muy baja. Normalmente la efectividad de un trabajo ronda del 80 al 90%, 95%, en su caso, su vez. Pero con estos marcaba un comportamiento de un 75%. Muy baja, ¿no? Incluso no están en el estándar de buen trabajo, ¿no? Entonces decíamos, ¿qué pasa? ¿Por qué no da un cálculo eficaz si tenemos una mayoría de ganancia? Lo que pasa es que cuando utilizas un material es que todo va a ser mediante un mismo modelo. No puedes decir que le vas a poner, ejemplo, me voy a lo más común, un teléfono, ¿no? No le vas a poner piezas de iPhone, piezas de Xiaomi, piezas de Samsung, etcétera, ¿no? Le vas a poner mismo piezas. Lo que pasa que en ese momento el trabajo era con tensores y los tensores eran de una marca, los puntos de anclaje y ¿cómo se llama? Se me olvidó. Las cerraduras eran diferentes. Entonces, muchas cosas como que no congeniaban. Obviamente, la simulación te iba a dar erróneo, pues, ¿por qué? Porque no tiene
una singularidad, ¿no? Entonces, bajo ese mismo criterio, nosotros hicimos ese análisis, ¿no? Y determinamos eso, y analizamos, ¿estamos mal nosotros? Y analizamos, no está mal, pero algo como que no cuadra, ¿no? Entonces, bajo esa herramienta, decíamos que algo pasaba, ¿no? Obviamente en las simulaciones no te daba el porque no te cuadra, ¿no? Sí te da algunos como que números erróneos en algunas partes, pero era mejor verlo físicamente. Al ir al campo, vimos que ese era el erróneo, ¿no? El error, chicos, era milimétrico. Uno eran más grandes que otras, otras más cortas y más largas, pero créanme que eso fue lo mejor. Perdón, perdón, lo más capcioso. Era medidas milimétricas. Entonces ahí aprendimos que, a pesar de que en ese tiempo teníamos esa deficiencia, pues tuvimos que esperar los originales, ¿no? Pasaba que, pues sí nos iba a llegar nuestro material, pero no a tiempo, ¿no? El ingeniero que encargado decidió, ni modo, vamos a gastar más, pero vamos a hacer bien el trabajo, ¿no? Conclusión, chicos, cuando estamos en el campo, a algunos técnicos se les paga por día. Entonces, ese dinero es pérdida. Porque para empezar, el ingeniero no tienes haciendo nada, ¿no? Ese es uno. Y dos, tienes que pagar porque no tienes allá. No es como que le dice, oye, hoy no, ya está ahí. Tiene que hacer su trabajo, perdón. Tiene que hacer su trabajo. Eso es lo más importante en el área. Entonces, pues al fin y al cabo, después de hacer las simulaciones con la herramienta correcta, pues ya nos dio como la variación un poquito más exacta, ¿no? En esos temas. Conclusión, es importante las simulaciones previo a un trabajo. Reducir las pruebas físicas costosas, optimizar materiales y diseño y la mejora de eficiencia estructural. Todo tiene una congeniación de ser, ¿no? Vamos al siguiente. Análisis espectral. ¿Cómo me gusta esta parte? Porque es una técnica que permite estudiar señales de descomponiéndolas en sus componentes de frecuencia. Se utiliza ampliamente en ingeniería física y procesamiento de señales. Los análisis espectrales van diferidas a estos comportamientos. Muchas veces uno no es tan exacto en sus análisis. Las técnicas que permiten estos análisis permiten una congelación un poquito más exacta. La importancia del análisis espectral permite identificar frecuencias dominantes, ayuda a detectar fallas en sistemas y es clave en vibraciones acústicas y de telecomunicaciones. Facilita el estudio de señales complejas. Es decir, si analizamos más a fondo toda esta parte, podemos decir que pues, mucho de la ganancia del comportamiento estructural tiene un diseño un poco más complejo, ¿no? A veces no tenemos nosotros, el humano no es exacto para terminar muchos análisis, ¿no? Dependemos muchos hoy en día de los materiales, de los métodos, de las técnicas, entonces visualmente es difícil decir, tiene esto, ¿no? A veces, aunque sea tan muy profundo, créanme chicos que yo en el área laboral, poco mucho que he tenido, a veces una picadura hace que se rompa un material, ¿no? Una picadura. Y ojo, hay tipos de picaduras, ¿no? Pero estamos hablando de picaduras milimétricas. Un diámetro milimétrico, ¿se imaginan a qué me estoy refiriendo? Entonces, es importante que nosotros vayamos entendiendo toda esta parte. Vayamos entendiendo, no sé si les llamó la atención la parte acústica. Es clave en vibraciones acústicas. ¿A qué se refiere eso? No sé si alguien ha escuchado qué es la acústica, implica mucho en la música, pero su comportamiento es muy denso. Y a veces eh, pensamos que algo está mal y no es que esté mal, sino que obviamente el análisis del comportamiento es diferente, ¿no? Cuando hablamos de aplicaciones prácticas y ventajas del uso computacional, vienen muchos panoramas que pues ya conocemos, ¿no?
No hablamos de aplicaciones prácticas, podemos decir que los diagnósticos de fallas en maquinarias ayuda a determinar un constante proceso, ¿no? Es decir, tiene esto, punto. Chicos, no sé si sabían, bueno, a mí me tocó, no sé si actualmente estén, los aparatos son de disco, los equipos software de petroleras son de disco o de cassette. Yo decía, profe, eso ya lleva mucho tiempo. No, pues sí, muchas veces hoy en día se utiliza totalmente las herramientas para hacer optimizaciones. Y ojo, es una computadora como cualquier otro, ¿no? Entonces tiene muchos temas por ahí de aprendizaje, ¿no? Y procesamientos de audio e imagen, podemos decir que también son importantes. Análisis de señales biomédicas es importante. Y en la ingeniería, la estructural y vibraciones, ¿no? Como hoy en día todos esos equipos son diseñados para la mejoría de esto, ¿no? Un poco de la ventaja del uso computacional, tenemos que son rapidez en cálculos complejos. Yo les decía, tiempos atrás tardaba mucho hacer un cálculo, hoy en día una computadora haces una simulación, metes los datos, metes todas las variables, metes todo lo que te pide, ¡pum! En menos de 10 minutos tienes ya la simulación de cualquier área que tú quieras trabajar, ¿no? Hablamos de software, ¿no? Entonces, a veces tocaban días, nos platican los ingenieros, los que ya más antigüedad nos decían, ustedes están en la gloria, antes nosotros hacíamos todos los cálculos manuales, hacían los planos, diseñaban, hacían comportamientos, era muy padre. Algunos lo hacen, no por un proyecto completo, pero pues sí tienen algunas como que, pues se les hace más sencillo, ¿no? Hablo de las personas que ya llevan mucho tiempo en la empresa, saben que pues ellos al hacer los diseños lo entienden un poquito mejor, ¿no? Mayor precisión en resultados, obviamente, pues hablamos de la eficacia, ¿no? A su momento, pues obviamente, pues es muy exacto, ¿no? Lo que te dice es, ¿no? Visualización de gráficas claras. Muchas veces cuando haces tu base de datos, te da comportamientos, que alguno está regular, otro muy alto, otro muy bajo, te ayuda a tenerlo graficado. Y es importante porque a veces la actualización es diaria, a veces algunos trabajos por hora, otros por minutos, dependiendo qué se quiera hacer, ¿no? Y más cuando se utilizan los tubos de TP y TR, revestimientos de producción. Cuando manejas diferentes tipos de líquidos, es importante saber qué pasó en los primeros minutos. El tubo lo absorbió de una manera correcta, o se tapó, o hay una fisura, algo, ¿no? Y por eso las gráficas nos ayudan a dejar claros si el comportamiento es correcto, ¿no? Y bueno, la optimización de procesos, ya hemos hablado que la optimización vino para quedarse, ya lleva mucho tiempo dentro de nuestro siglo, entonces, pues es importante que nosotros primero entendamos todo el comportamiento, ¿no? Y poco a poco lo vayamos mejorando para un bien común, ¿no? Y bueno, chicos, en conclusión, el uso de las herramientas computacionales es el análisis espectral que permite un estudio más profundo. Y ya lo hemos hablado, ¿no? Algún día yo les invito que si se van a meter mucho en temas de ingenierías, investiguen los software que hay. Chicos, nos tocó alguna vez tener un software italiano, donde, bueno, podemos entender el italiano con algunas palabras típicas, pero hablamos del tecnicismo italiano, no, no, no. No hay muchos técnicos italianos hoy en día que entiendan el comportamiento exacto. Creo que en el sur del país habían como dos, y o sea, les hablo del sur, de todos los estados y todas las empresas. En el norte del país hay un poquito más, no sé, como cinco. En el centro del país, no recuerdo, también son como igual cinco. O sea, no hay muchas personas especialistas. ¿Qué pasa si estas personas se retiran y ya no se siguen especializando? Ya no hay más personas. Pues se pierde el producto, ¿no? Y obviamente los mantenimientos son más caros porque tienes que traer a la gente de Italia, ¿no? En su caso, ¿no? O de la empresa donde trabaje. Algunas tenían base en Estados Unidos y pues obviamente era más sencillo. Pero si no tienen su base, tienes que traerlo, ¿te imaginas el traerle a estas personas? No, no trabajan un día, trabajan varios días, tienes que pagar hotel, tienes que pagar muchas cosas, ¿no? Entonces, son eficientes de señales, facilitando la toma de decisiones en distintas áreas, en ingeniería y en la ciencia, ¿no? Y bueno, chicos, esto ha sido todo por el día de hoy. Recuerden que los softwares vinieron para quedarse y es importante saber especializar en diferentes áreas, ¿no? Y a veces uno no lo dice, pero manejar los paquetes de Office, chicos, hoy en día, si tú no manejas los paquetes de Office correctamente, no vas a funcionar en cualquier software, ¿no? Poco de los programas que he estado manejando, muchos se conjugan con Excel. Entonces, por las celdas, por las conjugaciones de fórmulas, todo eso,
Hay que saber hacer una celda con fórmula, chicos, es importante, ¿no? En fin, chicos, nos vemos en la siguiente cápsula. Hasta luego.